Mercedes. Ahora les presentamos el predicador de esta mañana, que viene a través de nuestro hermano y pastor Joel Mayén. Pastor, bienvenido. Es su tiempo. Que el Señor lo bendiga en esta mañana. Adelante. Gracias, Belkin, muy amable. Muy buenos días, hermanos, a cada uno. Yo espero que me estén escuchando, ¿verdad? Si no me escuchan, por favor, avísenme. Así, entonces Buenos vamos días, a... pastor. Gracias, Isabelita. Dios te bendiga. Ya estás de madrugada, ¿verdad? Qué bueno. Amén. Y gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga, hermana Blanca. Esperemos que haya pasado un feliz cumpleaños y que Dios la bendiga y que tenga mucha paz, tranquilidad, y ojalá algún día, si no lo podemos celebrar aquí, lo podamos celebrar allá en el reino de los cielos. Un cumpleaños feliz para todos. Gracias, así que mis pastor, hermanos, que Dios me lo bendiga. Gracias, hermana Blanca. Así que entonces vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Vamos a tener, antes de abrir las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos contigo porque esta mañana tenemos la oportunidad de congregarnos, Señor, porque esta es una iglesia. Y gracias porque la promesa que tú has dado es donde 2 o 3 estén congregados, ahí estás tú. Y gloria sea tu nombre, porque tenemos la certeza que tú estás en cada hogar, representado en esta mañana. Y al abrir las páginas de las Sagradas Escrituras, lo hacemos suplicándote, nos abras el entendimiento, nos ayudes a entender los días que estamos viviendo, Señor, y para que nosotros podamos prepararnos para estar listos para recibirte. Bendice el estudio de tu palabra. Te lo rogamos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el sellamiento. ¿Qué es el sellamiento? Cuando estamos hablando acerca del sellamiento, es como que si usted se pusiera un uniforme y ese uniforme lo identifica que usted pertenece a algo o a alguien. Ese es el sellamiento. Así que, según la definición que nosotros vamos a encontrar, dice, es un proceso espiritual. Note bien, es un proceso espiritual invisible para los ojos humanos que está en marcha, está en proceso y que va a finalizar bien pronto. ¿Cuándo va a terminar eso? Eso va a terminar cuando en el cielo se dictamine el que sea justo, siga siendo justo, y el que es impío, siga siendo impío. O sea, con el fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo da inicio este proceso? Este proceso da inicio el día de que usted tiene su conversión. Noten eso bien. O sea, en el momento en que usted tiene su conversión hasta el tiempo, no, hay dos cosas. O cuando el tiempo de gracia termine o cuando la persona fallezca. Porque cuando una persona muere, ahí se terminó el tiempo de gracia. Pero acuérdense que el tiempo de gracia va a terminar cuando se decrete en el cielo. El que es justo siga siendo justo. Ahí va a terminar. Pero entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esto del sellamiento? ¿Qué es el sellamiento? Estamos viviendo en una etapa. Durante esa etapa, ¿qué está pasando? Consiste en la impresión de los principios de la ley divina. Voy a repetir ese pasaje, porque esto es bien importante, hermanos. Este proceso del sellamiento consiste en la impresión de los principios de la ley divina. Vamos a corroborarlo con lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice en la página 575, solo aquellos que estudien diligentemente las Sagradas Escrituras podrán pasar el tiempo de crisis que se avecina. Eso quiere decir que durante este proceso, porque yo voy a la iglesia, a ver, pregúntese usted, ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Por qué me reúno en estos programas? ¿Por qué tener que participar en la iglesia? ¿Por qué estar ahí reunidos? Para aprender, obviamente, ¿verdad? Para aprender, pero para que eso que aprendimos se quede en nosotros y lo lleguemos a poner en práctica. Acuérdense lo que dice el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen y ponen en práctica lo que escuchan. Estoy parafraseando. Así que no es solamente que yo
sé de profecía, que yo sé del conflicto, que sé de los libros de la hermana White, pero tienen un propósito. Si yo sé, pero si los aplico en mi vida, ahí es donde estoy recibiendo el sellamiento, porque eso se está impregnando en mi corazón. ¿Se recuerdan ustedes lo que dijo el salmista David? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando se imprime en nuestra mente, en nuestro corazón, la ley, ese es el propósito por el cual esta mañana nos reunimos. Queremos aprender. Hay una campaña evangelística, vamos a aprender del predicador, vamos a aprender del pastor, vamos a aprender del evangelista, vamos a aprender de esas personas, pero lo vamos a ir poniendo en práctica, porque si no se pone en práctica es como que se hizo algo y como un viento que se fue. Veamos entonces, hay 4 propósitos por qué el sellamiento tiene que ser. Número 1, propósito número 1, fijar en la vida de cada persona los principios de la ley de Dios. O sea, a través del estudio de la Biblia es como usted conoce la ley de Dios. Entonces, en su interpretación, nosotros podemos ver cómo podemos aplicar esa ley. Cuando las Sagradas Escrituras dice, por ejemplo, si tenemos el 4º mandamiento, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Entonces estudiamos la Biblia y la Biblia nos da ejemplos de cómo podemos observar los mandamientos. Dice, bienaventurado el varón que aparta sus pies de no hacer su voluntad, sino que hace la voluntad del Señor en mi día santo. Entonces se está impregnando, la ley de Dios se está impregnando en nosotros. Así que hay que ponerlo en práctica, mis hermanos. No solamente saber que recitarlo, decirlo, yo sé, no. Hay que ponerlo en práctica. Ese es un propósito. Propósito número 2. Hace que los sellados sean fieles en la observancia de los mandamientos en tiempo de apostasía y persecución. Eso quiere decir, ejemplo, vamos a citar el ejemplo de José. Recuerden ustedes que José fue vendido como esclavo para Egipto, lo llevaron para allá. Pero lo que había aprendido en su hogar, por ejemplo, el libro Patriarcas y Profetas nos dice de algo bien interesante. Nos dice que él recordaba las historias que le habían contado de su abuelo, de su tatarabuelo y las historias de la Biblia. Entonces él lo aprendió. Cuando fue llevado como esclavo, él los puso en práctica. Eso es lo importante. Y José fue guardado. O sea, ¿se dan cuenta ustedes? Ahí es donde dice, hace que los sellados sean fieles en la observancia de los mandamientos en tiempo de apostasía y persecución. Quizás esta era una forma de persecución para José. Cuando se presentó el problema de que la mujer de Potifar sedujo a José, ¿qué fue lo que dijo José? Y ahí está impresionante. Por eso ahí, mis hermanos, el estudio de la Biblia, pero practicar lo que la Biblia dice es donde nos fortalece, nos ayuda. Entonces vino José y cuando la mujer, mira que, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo sedujo y todo, duerme, acuéstate aquí conmigo, no hay nadie, le di día libre a los demás, así que estamos solo tú y yo, nadie más. Y entonces José dijo aquellas famosas palabras, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estaba impregnado en su corazón. Aquí lo tenía, bien guardadito. O sea, él había estudiado y aquí lo tenía y lo puso en práctica. Veamos el ejemplo máximo, Cristo Jesús. Cuando Satanás llegó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues claro, imagínense usted cómo estaba poniendo en duda que Jesús era el hijo de Dios. Hace unos 40, 50 días atrás, Jesús oyó, este es mi hijo amado. A él escuchaba cuando se bautizó. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, ahora Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, no tenía que tener una contradicción. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Perdón, no solo de pan vivirá el hombre, pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos sirve el sellamiento cuando tú pones en práctica lo que estamos estudiando de la Biblia. Entonces, número 3, vamos con el número 3. Prepara para mantenerse firmes en el tiempo de angustia. Eso es lo mismo, ¿verdad?
como usted ha estudiado, usted se ha ido preparando, le viene una tentación, usted la soporta, usted se está fortaleciendo. Esto es como un boxeador. Sigamos el ejemplo del boxeador. Un boxeador tiene que entrenar para su pelea, tiene que entrenar para estar listo para cuando le toque el combate campal de la pelea. Pero si no entrena y todo, es capaz que a las primeras de cambio le dan knockout técnico y se acabó la historia. Que no nos vaya a pasar a nosotros así, que nos den knockout técnico y todo lo que pasó el tiempo en la iglesia, 40, 50 años en la iglesia y no fuimos salvos. Mis hermanos, eso va a ser lamentable, ¿verdad? Va a ser muy triste, porque entonces se va a cumplir en nosotros lo que dijo el Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre dimos diezmos, en tu nombre hicimos tal cosa. Y el Señor nos va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca mantenimos una buena relación con Él. Número cuatro. Entonces, los guarda de la destrucción final. Ese es el propósito, mis hermanos. El propósito final es que tú y yo estemos en las naciones celestiales, es que estemos en el cielo. Así que si hacemos un resumen de las cuatro, número uno dice, fija en la vida los principios, la ley de Dios. La ley de Dios es fijada en nuestra mente. Ahí está. Número dos, hace que los sellados sean fieles en la observancia de los mandamientos en los tiempos críticos. Número tres, los prepara para mantenerse firmes en el tiempo de angustia. Y número cuatro, los guarda de la destrucción final. ¿Cómo es ese proceso, verdad? ¿Cómo se va a llevar? Según las Sagradas Escrituras, nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3. Ahí se describe el proceso. Y ahí dice, si usted tiene su Biblia está bien, si no, lo vamos a leer, apúntelo y ahí lo guarda y lo lee más tarde o en algún momento de hoy. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenía los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Pregunta, ¿el sello del Dios vivo? Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué en su frente? Porque mis hermanos, aquí está el cerebro, ¿verdad? En su frente. Porque usted tiene que tener la convicción por qué usted hace lo que hace. Vamos a ver. Imaginémonos, usted hace, porque usted es cristiano. Pregúntese. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Porque me inculcaron? Porque hay respuestas que así son mis hermanos, porque mi mamá y mi papá me llevaron desde chiquito, no tuve elección, eso fue lo que me enseñaron y aquí estoy. ¿Sería eso? ¿Porque es una costumbre? ¿O por qué? Mis hermanos, hay ciertas preguntas que tienen que tener unas respuestas que sean directas. Cuando el hombre sabe a dónde va bien. Cuando a veces estamos en algo y no sabemos por qué estamos ahí, pues venimos a ser como del montón. Seguimos como los corderitos que siguen al cordero que va adelante, ¿verdad? Tan pronto como los hijos de Dios son sellados en la frente, es un establecimiento de la verdad. Ya usted conoce la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que no pueden ser movidos. Fíjense, ¿cómo es eso, verdad? Cuando usted llega a conocer la verdad, su vida cambia. Pero la vida debería de ir cambiando constantemente. Es lo que dice el apóstol San Pablo. El que ha empezado la buena obra en nosotros la va a seguir. Pero si tú permites que esa buena obra continúe, si tú no lo permites, la obra se estanca, la obra se queda ahí, no sigue adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, el conflicto de los siglos en su página 663 dice, mientras que una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo. Ahora vamos a entrar en algo bien difícil, bien duro para el pueblo de Dios para los tiempos finales. Recibe, mientras, por ejemplo,
hay un grupo de personas que recibe la marca de la bestia, digámoslo así. Pero habrán otros que van a recibir el sello del Dios. Hay dos grupos de personas entonces. La Biblia establece que habrán dos grupos de personas. Unos que, sinteticémoslo de esta manera, que son fieles a Dios y otros que no le son fieles a Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes que en los momentos de paz, de bonanza, no sabemos quién es quién? La fe de un hombre, de una mujer, se prueba en los tiempos difíciles, en la pandemia. En los tiempos de la pandemia se nota quiénes son los fieles, quiénes son los que se mantienen, quiénes son los que no abandonan las filas, que pase lo que pase, se mantienen firmes. Y ese es un proceso lindo, mis hermanos, porque quiere decir que hay convicción de lo que usted está creyendo. Lo que usted cree, usted tiene planes de ir al cielo. Usted tiene planes de mantenerse fiel al Señor. Usted lo va a hacer. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de toda mentira para desviar de la verdad presente el pensamiento de los hijos de Dios y para hacerlos vacilar. Por eso es importante, acuérdense lo que dijo Jesús. Vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque, ¿qué quiere decir eso? Porque a veces usted ha escuchado ese dicho que dice, no te duermas en tus laureles. Porque a veces creemos que ya lo sabemos todo, mis hermanos, que ya lo sabemos todo. Y entonces ya, no, yo no voy a estudiar porque, oh, yo ya lo sé. Yo ya sé esto, ya sé aquello. Está bien, tú todo lo sabes, pero entonces que como que se nos va a ir olvidando poco a poco se nos va olvidando. Y eso es lo que no debemos de permitir. Que no haya ningún lugarcito, una puerta abierta por la cual Satanás tenga acceso. Así que veamos entonces qué es el sello de Dios. Es el instrumento que se usa para estampar una marca. Ese es el sello, ¿verdad? Es la marca propiamente dicha. Hay que marcarlo. Si ya está marcado, entonces ya usted ya tiene una identificación. El instrumento, oiga bien, para sellar es la ley de Dios en su sentido amplio. Y en su sentido específico es el cuarto mandamiento. ¿Por qué el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento es un mandamiento controversial en el mundo. ¿Por qué muchas personas observan el día domingo, el primer día de la semana? Y un grupito, un puñado de valientes observa el cuarto mandamiento. Ahí hay una controversia, el remanente, el pueblo de Dios. Puesto que este mandamiento lleva la inscripción, fíjate, por eso es que el cuarto mandamiento, más específicamente, tenemos que cuidarlo bien, mis hermanos. El sábado debe de ser un día. Si usted dice, yo quiero ser sellado, ok, tenemos que empezar a observar el sábado de la forma correcta porque es un mandamiento. Así como el mandamiento que dice, no robarás. Si usted roba, usted está violando ese mandamiento. No cometerás adulterio. Y si usted adultera, entonces usted está violando ese mandamiento. Igualmente, si usted desobedece en el cuarto mandamiento, usted lo está violando. ¿De qué manera? Mis hermanos, a veces la hermana Juárez nos da un consejo y nos dice, cuidar los extremos, porque los términos medios se cuidan solos. Debemos ser muy cuidadosos, mis hermanos, en cuanto a que se nos olvidó echar gasolina. No se nos debe olvidar, mis hermanos. No se nos debe olvidar ponerle gasolina a nuestros vehículos los viernes o los jueves. No se nos debe olvidar. Y entonces llegar el sábado, creemos que como no tenemos dinero, sino tenemos una tarjeta, entonces la tarjeta pues se ve como que no es malo, pero estamos pagando. Estamos violando. Y entonces ahí aparentemente es una sencillada, es una cosita sencilla, pero mis hermanos, así es como empiezan las cosas. ¿Qué es lo que dice el libro de Proverbios? Cuidad las zorras pequeñas, porque las cosas pequeñas hay que cuidarlas, porque las cosas grandes se cuidan solas. Y un economista grande dijo en una ocasión, hay que cuidar los centavos, hay que cuidar los centavitos porque los dólares se cuidan solos. Esa es una gran verdad, mis hermanos. Cuando no cuidamos los detalles, las cosas pequeñas, esos provocan la ruina de las cosas grandes.
Por eso el sábado es el sello del Dios, porque este mandamiento lleva la inscripción del nombre y el título de la autoridad que lo representa, asimismo su jurisdicción. Entonces, el título es creador, su nombre es Jehová y su jurisdicción los cielos y la tierra. ¿Ven ustedes cuán importante? La ley y el sábado reflejan la perfección divina reflejada en la vida del Hijo de Dios. El carácter de Dios tiene que ser reflejado en nosotros, mis hermanos. Tiene que ser reflejado en nuestras vidas. Si no se refleja en nuestra vida, ¿de qué nos sirve entonces decir que soy cristiana? ¿De qué sirve? Hay una anécdota que yo contaba este sábado acá en la iglesia, y hay una anécdota que quiero sacarla a relucir aquí con ustedes también porque vale la pena. Se las voy a sintetizar porque bien vale la pena contarla. Alejandro Magno. Sí supieron o conocieron, ustedes supieron de Alejandro Magno. Alejandro Magno, ese rey, forma parte de la profecía, ¿verdad? Que a los 33 años ya había conquistado todo el mundo. Pues estaba en una campaña de guerra en una noche y él ya tenía insomnio, no podía dormir y se levantó como a la 1, 2 de la noche. Entonces, al levantarse, se fue a caminar y llegó a los extremos de su campamento para descubrir que un soldado estaba durmiendo. Ese soldado que estaba durmiendo merecía la pena de muerte. Inmediatamente lo que hacían los comandantes era rociarlos de queroseno, les prendían fuego y los quemaban vivos al estar durmiéndose. ¿Por qué? Se durmieron en su lugar, porque si entra el enemigo, no solo se mueren ellos, sino se van a morir más soldados. Están durmiendo, están descansando, y entonces la vida de ellos está en las manos de este hombre. Así que el vigía tiene que estar con los ojos abiertos. Acuérdense ustedes, nosotros somos una atalaya, estamos con los ojos despiertos, estamos viendo que Satanás está atacando. Como iglesia de Dios tenemos que estar preparados. No hay que dormirse en este tiempo, mis hermanos. Hay que bajar la guardia. Y entonces Alejandro Magno se le acercó al soldado y le dijo, soldado, le dijo. Y el soldado, cuando lo vio y vio que era Alejandro Magno, dijo, aquí ya me morí. ¿Cómo te llamas? Le dijo. Y el soldado tímidamente le contesta, Alejandro. Y él se le queda viendo, lo mira fijamente a los ojos, y entonces viene y le dice, soldado, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Te lo voy a preguntar una vez más, le dijo. ¿Cuál es tu nombre, soldado? Y él dijo, señor, mi nombre es Alejandro. Y Alejandro Magno, este tremendo guerrero, hombre de muchas luchas, se le queda viendo y le dice, pues mira, le dice, o cambias tu nombre o cambias de actitud. ¿Qué fue lo que le dijo Alejandro? O cambias tu nombre o cambias de actitud. Alejandro le estaba diciendo, tú no mereces no mereces tener el nombre de Alejandro, porque lo estás dejando mal parado. Y muchos en aquel tiempo van a dejar el nombre de Cristo mal parado, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cuando nosotros decimos que somos cristianos. El sellamiento es el establecimiento definitivo de un ser humano en la verdad. El sellamiento es cuando usted está convencido que la ley de Dios es la ley de Dios y que hay que respetarla, pero en su totalidad. Pero no solamente usted es un oidor, es un hacedor. ¿Por qué? A veces creemos, mis hermanos, que nosotros solamente con llegar a la iglesia, participar el sábado, disculpen que esté hablando de esta forma, pero alguien se los tiene que decir, que solamente llegamos el sábado por la mañana, llegamos por el sábado por la tarde y ya cumplimos, ya guardé mi sábado. Se olvidan de un asunto bien importante. Nos olvidamos que ser parte del cristianismo es compartir el evangelio con otras personas que están en necesidad. ¿Qué hay con aquellos que están enfermos? ¿Qué hay con aquellos que están pasando por crisis, por dificultades? ¿Qué hay con nuestros hermanos que no llegaron a la iglesia? Tenemos que poner ahí, cuando hacemos la obra misionera, ponemos en práctica
práctica nuestro cristianismo. ¿Me estoy explicando? Estamos poniendo en práctica nuestro cristianismo al salir a hacer obra misionera. Es importante, mis hermanos, el hacer obra misionera es parte esencial del cristiano. Es parte esencial y vital. Recordemos que el sello solo puede aplicarse sobre un documento auténtico. Lo que quiere decir que el sello podrá aplicarse solo en la vida de un auténtico cristiano. El sello no se va a poner en un pseudo cristiano o en un falso cristiano. No, mis hermanos. Por eso, tristemente, para el tiempo del fin, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, practicamos en esto, yo pertenecía a tal iglesia, yo hacía esto. El Señor les va a decir, hijo, no sé quién eres tú. Y que el Señor nos venga a decir así, mis hermanos, imagínese que usted, pensando que usted va a ser salvo, y el Señor le tenga que decir, no sé quién eres, no te conozco. Y tiene que agachar la cabeza y decir, ay, Señor, pero entonces, ¿qué pasó? No, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud. No se olviden que el cristianismo es aprender de las cosas de Dios, la ley de Dios, vivirla y practicarla. Si hacemos un resumen de esto, vamos a resumirlo así. Voy a la iglesia para aprender. Tengo estas reuniones, estas campañitas y todo para aprender, para vivirlo y para ponerlo en práctica. Compartirlo con otras personas, porque así como yo conozco el evangelio y así como alguien me lo transmitió a mí, yo quiero transmitir ese evangelio a otras personas. Y ustedes se dan cuenta, mis hermanos, hay algo que es lindo y es maravilloso. Cuando nosotros compartimos, crecemos en nuestra vida espiritual, porque compartir el evangelio, eso lo prepara a usted para dar un estudio bíblico, lo prepara usted para decir, Señor, pon en mi boca palabras de ánimo, de consuelo a las personas que voy a visitar. Señor, úsame, que tu Santo Espíritu me acompañe. Y aunque usted no lo vea, es imperceptible, pero tenga la certeza que el Espíritu Santo lo está acompañando a usted. Y cuando a través de nuestra vida de experiencia, mis hermanos, hemos pedido al Señor, mire, con esto voy a cerrar, porque hay mucha tela que cortar, mis hermanos, y a veces uno, cuando cuenta todas esas experiencias, uno quisiera seguir y seguir, pero vamos a cortar aquí para que mañana podamos reunirnos otra vez y seguir hablando de estas cosas lindas. En una ocasión, me pongo en la mañana al mediodía y digo, Señor, mira, voy a ir al hospital, pero ponme con la persona que necesita una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Voy a visitar a una hermana, pero me gustaría, quisiera, Señor, que tú me pusieras a alguien en mi camino que quiere escuchar de la palabra del Señor. Y fui a la escuela, al hospital Emory. Fuimos, visitamos, íbamos con 3 personas más. Nunca voy solo, ustedes saben, nunca voy solo, así que siempre llevo personas. Nos estamos capacitando para hacer el evangelismo, para hacer el ministerio personal. Así que entonces fuimos, oramos con ellos, pedimos al Señor que nos abriera la puerta queríamos testificarle a algo. Y mis hermanos, visitamos a la hermana que estaba en el hospital y entonces cuando estábamos saliendo, hay una señora que se nos queda viendo y nos dice, disculpe, ¿ustedes son cristianos? Sí, sí, porque yo los vi que entraron con la Biblia y que estaban orando, los observé. ¿Sería posible que ustedes vinieran al cuarto de mi esposo para tener una palabra de oración con él? Hermanos, mire, los que estaban conmigo me miraron y todos miramos. Si acabábamos de orar y estábamos pidiendo que el Señor nos abriera esa puerta. Y el Señor nos puso una persona. Mire, mi hermano, eso es lo que sucede. Cuando tú pides llevarle el mensaje a una persona, el Señor te va a poner donde se necesita. Donde se necesita. Hoy por hoy, mis hermanos, como iglesia, estamos pensando que ser miembro de una iglesia es el todo. No, no. Ser miembro de una iglesia es aprender, vivir lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica.
compartiéndolo con otras personas. Sí, mis hermanos, hay que compartirlo. Y como iglesia necesitamos compartir ese evangelio, que otras personas conozcan el evangelio, que otras personas conozcan el amor de Dios, que otras personas puedan conocer. Prepárate, porque viene Cristo pronto. Finalmente, yo digo finalmente y finalmente, solo los que sean sellados, oiga bien esto, podrán pasar airosos por el tiempo de la angustia para encontrar al Señor en paz. ¿Quieres ser sellado, mi hermano? ¿O no? Acuérdate, solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de la angustia para encontrar al Señor en paz. Ojalá quieras tú ser sellado, porque el sellamiento está en proceso. No te puedo decir que va a terminar mañana o pasado mañana. No, eso solo Dios lo sabe. Pero cuando se dictamine en el cielo, el que es justo sea justo y el que es impío siga siendo impío, se cerró el tiempo de gracia. ¿Dónde quedarás tú entonces? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Adentro o afuera? Mi hermano, es la decisión que tú tienes que tomar. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Prepárate. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Señor, te queremos pedir que la buena obra que tú has empezado en nuestro corazón, te damos permiso para que tú la continúes, nos vayas preparando poco a poco, Señor. Aunque los pies van sangrantes y aunque ya Canaán está cerca, pero Señor, ayúdanos a mantenernos puestos los ojos fijos en el autor y consumador de la fe. Bendice a cada uno de los que están conectados, Señor, a los que vieron este programa. Tócale su corazón, Señor, y ayúdanos a tener un cambio en nuestra vida, porque queremos ser sellados. Queremos levantar nuestras manos cuando tú vengas en la nube de los cielos y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y tú nos salvarás. Señor, bendice a este grupo en la iglesia de Jonesboro. Guárdalos, presérvalos y que ninguno falte al momento de la cita cuando tú has de aparecer. Gracias por el día de hoy, Señor. Acompáñanos a nuestras labores, a nuestras actividades. Y si tú lo permites y lo crees conveniente, Señor, mañana podamos reunir y seguir hablando de estas cosas tan lindas y maravillosas. Gracias, Señor, por tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, pastor.